Buenas tardes, bienvenidos a Proclamadores de su Gloria. Jesucristo vive. Bienvenidos hermanos en Cristo, familia, amigos. Los invitamos para que estén con nosotros escuchando la palabra de Dios. Les mandamos saludos a nuestros hermanos Andrés Tórtola, Saúl Ramos, Edgardo Cepeda Romero, Ana González, Sandy Mencia Osorio, Noé Patlán, Andrea Ortiz, Luis Andrés, María Cáceres de Bravo, con su esposo José Roberto Bravo, Eduardo Saavedra, Marisela Ortega Cano, Tommy Reyes, Fiorella Betancourt, Evelyn Lainez y su esposo, Reginaldo y sus pastores, Malaquías Ramos, Edilmar Torres, Edith Vargas, Roberto Sánchez, Verónica Merchán, los de la página de su gloria, a todos les damos también la bienvenida. A Maki Torres, Escunik, Elena, Marlene Cortés, Arnaldo Gómez, Rosario, Norma Gómez, Débora, Natalia, Marta Ávila, Juan Carlos Amarilla. A todos les damos la bienvenida. Dios bendiga sus vidas en esta noche con la palabra de Dios. Los invitamos para que estén con nosotros, hermanos, en este momento. Hoy Dios nos tiene una palabra y nos da un mandamiento diciéndonos que creamos en Él. El tema que hoy Dios nos da es: Jesucristo es la vida. Dice en Hebreos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo pueden encontrar en Hebreos 13:12. 3, 7 al 12. Vamos a leerlo todo. Dice en Hebreos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza. Pero nos vamos a quedar hasta el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Este versículo, Dios, a través del Espíritu Santo en el libro de Hebreos, les exhorta a los judíos a que no tengan un corazón malo, un corazón incrédulo, un corazón que no confía en Dios. Les dice a estos hermanos judíos que estaban divagando en Jesucristo, queriéndose volver a los ritos antiguos. Les dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En 2 de Pedro 1:21
nos dice la palabra de Dios así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo a los hombres de Dios, a los cuales Dios ha hablado. El Espíritu Santo inspiró, participó al momento de escribir cada palabra de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo en el libro de Hebreos 3, 7 al 12, el Espíritu Santo dice: a los judíos, a los no comprometidos, pero también en este tiempo, en la iglesia de hoy, nos dice a nosotros, a los que no somos judíos también, a los que no se comprometen o estamos comprometidos, nos dice a todos: están ustedes al borde de la decisión. ¿De la decisión de qué? De recibir a Jesucristo, de tener a Jesucristo como el Señor de sus vidas. El Espíritu Santo les dice a los hebreos y a nosotros, la iglesia de Cristo, a sus hijos, a los que ha comprado con su sangre preciosa, les dice: no endurezcan sus corazones, oigan y hagan lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros, usted que escucha y yo, Dios no quiere que hagamos como el pueblo de Israel, que después de haber visto la prueba del poder de Dios en el desierto y ver su cuidado por 40 años, sigan o sigamos sin creer en Dios. Es un pecado muy grande, la incredulidad, y abre las puertas de par en par a toda herejía. Es decir, a todo lo que escucha y que parece ser palabra de Dios, pero no lo es. Dice: es un pecado muy grande la incredulidad, y abre las puertas de par en par a toda herejía. Negar la inspiración verbal absoluta de las Escrituras es un pecado. Negar su palabra. Vayamos al Salmo 95, 7 al 11. Salmo 95, del 7 al 11, dice así: porque Él es nuestro Dios. ¿A quién le habla? A los que ya creen. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Esto nos dice el Salmo 95, 7 al 11. Porque Él es tu Dios, eres su pueblo, somos ovejas de su mano. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón
como en Meriba, en el desierto, donde los israelitas tentaron muchas veces a Dios porque no pusieron su total confianza en Él. La advertencia básica que el Espíritu Santo dice esta tarde es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos repite 4 veces, si estás escuchando hoy su palabra, nos repite 4 veces: no endurezcáis vuestro corazón. La palabra hoy significa urgencia, significa ahora. No necesariamente es un periodo de 24 horas, se refiere al periodo de gracia en el que tú y yo nos encontramos. Es un tiempo de misericordia en el que tú y yo nos encontramos. La gente de este mundo está en este tiempo de gracia, en este tiempo de misericordia, para el perdón de sus pecados, para el perdón de nuestros pecados. Este tiempo de gracia puede ser menor a 24 horas. Diciéndolo de otra forma, se refiere al presente. Si usted conoce a Jesucristo, la verdad acerca de Él, si conoce su evangelio, su palabra, no haga como el pueblo de Israel, cuando conoció la verdad de Dios y vio su revelación. Es peligroso endurecer el corazón. Nunca sabe cuánto tiempo tendrá para decidir tener al Señor en su corazón, morando en su corazón, viviendo en usted. En 2 de Corintios nos dice, 2 de Corintios 6:2, dice: porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. El tiempo de la salvación de Dios siempre será ahora, hoy. Es urgente y necesario que vengas a Dios y ser salvo de la condenación eterna. Para cada persona no se sabe el tiempo de gracia, misericordia que tendrá en el presente. No se sabe porque en cualquier momento partimos de esta tierra para estar con Dios eternamente o sin Dios eternamente. Escuchar a Dios y obedecerle es cuestión de tu voluntad. Endurecer el corazón como el pueblo de Israel también es cuestión de tu voluntad. En Tito 4:2 dice así: dice Tito 4:2: porque también a nosotros se nos fue anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El apóstol Pablo nos advierte por el Espíritu Santo que nuestros corazones, nuestras conciencias pueden cauterizarse y volvernos insensibles, como alguien que se quemó su piel después de ser curada, tiene poca sensibilidad.
En un comentario de MacArthur, tomé esto, dice así. Dice MacArthur en su comentario: cuando estaba en la universidad, salí despedido de un auto que iba a 120 kilómetros por hora. Rodé 90 metros sobre mi espalda y sufrí quemaduras de 3er grado. Debido a la fricción, la cicatriz resultante ahora es insensible. O sea, no tenía dolor, no sentía. Eso es lo que entiendo, lo que dice MacArthur aquí en el comentario. Dice: la cicatriz resultante ahora es insensible. Es igualmente y similar cuando no se toma en cuenta la conciencia. La duración de hoy es mientras tengas la oportunidad para decidir y la conciencia sean sensibles a Dios. Es decir, que mientras hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, Dios está moviendo tu corazón, te está hablando y te está diciendo: tienes que arrepentirte. No seas como el pueblo de Israel, que me tentó, me probó, no confió en mí. Entonces Dios también, por medio del Espíritu, hoy esta tarde nos dice: es el tiempo aceptable hoy, ahora. Mientras tengas oportunidad para decidir y la conciencia, tu conciencia ahora está siendo sensible a Dios. Cuando el hoy de una persona se acaba, es demasiado tarde. Tu corazón se endurece cada vez que le dices no al Señor Jesucristo. Cuando le dices no a cualquier otra verdad de su palabra que te está hablando. Dice: cuando tu corazón es suave, cuando eres sensible, cuando tu intelecto está convencido acerca de Jesucristo, es el tiempo de decidirte. Cuando estás flexible, cuando estás receptivo, cuando lo estás escuchando, cuando estás sintiendo que Él está hablando a tu corazón y te está diciendo: mira, vuélvete a mí. Vuelve tu corazón a mí. Eso es lo que pasa cuando Dios te está hablando. Cuando tu corazón está sensible, cuando eres sensible, estás siendo convencido acerca de Jesucristo, es el momento de que tú debes de recibir a Cristo, porque Cristo está hablándote a tu corazón, te está diciendo: arrepiéntete. Me está diciendo: arrepiéntete. Elvira también. Vénganse a mí. Si tus pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, aquellos que saben y reconocen que somos pecadores. Porque todo aquel que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí ya es condenado. Entonces Dios te habla y te dice: vuélvete a mí. Ahora que eres sensible, cuando Dios está hablando a tu corazón, también te está infundiendo vida. Así como en el libro de Ezequiel, cuando Dios le dijo a Ezequiel: profetiza a esos huesos, háblales, diles: arrepiéntete. Y entonces, Dios, desde los extremos del mundo, por su Espíritu Santo, dio vida a aquellos huesos. Es lo mismo, cuando Dios hoy te está hablando la palabra de Dios, te está diciendo: vuélvete a mí. Cree en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú estás creyendo esto, Él te está impartiendo vida, te está dando un nuevo nacimiento, pero
Eso es si tu corazón está sensible, si tu intelecto está siendo informado y tú lo recibes en tu corazón, que Jesucristo es la vida. Él es la vida, Él es el que te infunde esa nueva vida en Cristo. Ninguna religión, ninguna ideología del mundo, ninguna filosofía que tú leas de algún pensador, ninguno de esos puede traerte vida. Porque no está inspirado por Dios, está inspirado por sus pasiones de este mundo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y te da vida y discierne tus pensamientos y te dice, estás mal, estamos mal, porque todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos que no hay ningún justo, no hay ningún bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos hemos pecado. Desde pequeños, aún desde el vientre de nuestra madre, nosotros somos pecadores. No porque nuestra madre haya pecado, sino porque somos pecadores, todos. Si yo estoy embarazada y tengo a mi hijo, estoy teniendo a mi hijo o a mi hija en un estado de pecado. ¿Por qué? Porque soy pecador. No porque ande en pecado, sino porque soy pecador desde nacimiento. Entonces nosotros, no hay ninguno bueno. Entonces cuando Dios te habla a tu corazón, debes aceptar su palabra. Hebreos 3:8 nos dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué pasó allá en el desierto? Bueno, pues Israel, el pueblo escogido, estuvo en Egipto por más de 400 años como esclavo. Los egipcios estaban asustados que intentaron reducir la población de los israelitas. Pero mientras el pueblo egipcio los oprimía, ellos más se multiplicaban. Los egipcios fueron una amenaza. Intentaron debilitar al pueblo de Israel, haciéndolos trabajar pesadamente. Los oprimían en la construcción de ciudades o quizá pirámides. Los obligaban a trabajar en exceso sin alimentación y los azotaban regularmente. Así como el pueblo de Israel era azotado en Egipto, nosotros en este mundo somos azotados por el pecado. Toda clase de pecado. Los deseos de tus ojos son pecado. La vanagloria de esta vida, o sea, todos tus deseos en este mundo son pecado. Cuando tú no tienes a Dios, todo eso es pecado. Aunque los deseos sean buenos, pero si están alimentados por nuestra codicia en este mundo, eso es pecado. Dice, los egipcios amenazaban e intentaban debilitarlos, haciéndolos trabajar pesadamente. Nuestro pecado nos asedia y nos acusa, porque tenemos también el acusador que es el diablo. Pero más que nada, más que el diablo, es el pecado. Dios
para castigar a los egipcios, y persuadirlos a que dejaran a ir a su pueblo, les envió una serie de plagas. La peor de todas causó la muerte de todos sus primogénitos. En ese momento, el faraón les rogó a los israelitas que se fueran, algo que los israelitas obedecieron inmediatamente bajo el liderazgo de Moisés. Cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de parecer y fue tras ellos para que volvieran a Egipto. La fe del faraón no era fe, porque volvieron otra vez a perseguirlos. Dios realizó el milagro de permitir que su pueblo atravesara por entre las aguas divididas. Esas aguas también cayeron sobre el ejército de Faraón, que perseguía a los israelitas. Todo el ejército de Faraón fueron ahogados, pero el pueblo de Dios pasó sin ningún daño. Cuando llegaron al desierto, fueron tentados el pueblo de Israel y fueron probados. Dios continuó bendiciéndoles con milagros, guiándolos en el viaje con una columna de nube y de fuego cuando viajaban de noche. Dios les proveía comida y agua. Después de cada bendición, los israelitas solo se sentían satisfechos por un breve tiempo. Ellos volvían pronto a la queja y a la duda. Se volvían incrédulos. Dios se les revelaba claramente y milagrosamente. Ellos sabían que Él se había revelado, sabían que Dios esperaba, sabían lo que Dios esperaba de ellos, y vieron evidencia tras evidencia de su poder y de sus bendiciones. Pero ellos nunca creyeron en Él. No se entregaron a Él con fe. Lo mismo que los egipcios no tenían fe en Dios. Como resultado, los israelitas, por no creer y no tener fe en Dios, anduvieron vagando hasta que murió la generación desagradecida. ¿Cuál es esa generación desagradecida? Pues la que no confiaba, la incrédula. Por causa de no creerle a Dios, anduvieron en círculos durante 40 años en una tierra estéril, desolada y opresiva. Hebreos 3:9 dice así: Hebreos 3:9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ninguna prueba es suficiente para el que no cree. Pedir más pruebas es solo un pretexto, una excusa. El pueblo de Israel se mantenía probando a Dios y el día de la tentación duró 40 años. Todos los hijos de Israel partieron del desierto de Sin hasta llegar a acampar en Refidim, conforme al mandamiento de Jehová, porque Él así los había mandado. No había agua para que el pueblo bebiera.
Éxodo 7:12 nos dice así: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Los israelitas no creían que Dios les daría agua. Ellos no le creían a Dios, no confiaban en Dios. Pero estaban exigiendo a Dios como si Él estuviera obligado, y para ver si Él realmente les iba a proveer el agua. Ellos dudaban de que Dios estuviera con ellos. Ellos decían: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es lo mismo en estos tiempos, como hijos de Dios. Más que nada, Dios habla al pueblo que dice que cree en Cristo y que está dentro de la iglesia. Aquellos que divagan o que no están comprometidos, o que intelectualmente saben la palabra de Dios, pero no han entregado su vida a Jesucristo. Con sus labios profesan que sí, pero en nuestra vida diaria, en tu vida diaria, a veces podemos estar mostrando que no le creemos a Dios, como ellos, como los de Egipto, los israelitas, que no creían a Dios. Igual los de Egipto, que en este tiempo Egipto es el mundo, aquellos incrédulos, los que no creen. ¿Está Jehová con nosotros? ¿Y qué dice su palabra? Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a este mundo. Jesucristo está con nosotros. Y eso no debemos de dudarlo nosotros como hijos de Dios. Los que han estado firmes, los que se han comprometido, dicen: Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Hermanos, Dios había estado proveyéndoles al pueblo de Israel todo el tiempo. Tenían evidencia de su poder y tenían evidencia de su cuidado, pero no ponían su confianza completamente en Dios, en Él. De modo como no ponían su completa confianza en Dios, seguían diciendo: Dios, haz esto o haz aquello para que creamos que eres real. Pero cuando Dios los volvía a proteger y proveer, ellos seguían sin creerle. Es lo mismo. Recuerdo allá con Jesús y los fariseos o los judíos o publicanos o todos ellos. ¿Qué señal nos haces para que creamos en ti?, le decían a Jesucristo. ¿Y qué les decía Jesucristo? Señal no les será dada más que la señal de Jonás. ¿Qué nos muestra la señal de Jonás? La sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos muestra la señal de Jonás. Que Cristo vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Entonces, así como Dios proveía a los israelitas, también nos está proveyendo a nosotros. Cada día, hermanos, nos da la fuerza para seguir adelante, nos provee lo necesario. O sea, estemos contentos con lo que Él nos da. No nos quejemos. Si tú tienes una necesidad, espera confiadamente en Él, sí, aunque no veas la respuesta, aunque no veas evidencia y contestación a tus oraciones, aunque no te responda, sigue confiando en Él.
me acuerdo una de las pruebas en este año, en el COVID, que pasé como un mes y medio con el COVID. Yo me acuerdo que los primeros días yo estaba confiando en Dios, pero mi problema en mi sistema de respiración se iba agravando más. Y entonces, a veces mi corazón, se agitaba muchísimo. Pero en mi corazón también seguía confiando en Dios. Sin embargo, miraba las posibilidades muy nulas de salir bien de ese problema. Porque nosotros podemos ser tentados en el día de la aflicción, en el día que nos falta algo, nos falta la salud, nos falta el alimento, nos falta el trabajo, nos falta la paz, nos falta la confianza en Dios. Si nosotros perdemos nuestra confianza en Dios, estamos acabados. Yo recuerdo que en el tiempo de esa aflicción, en la enfermedad del COVID, hubo como 2 o 3 veces que estuve a punto de morir. A veces se me olvidaba la palabra de Dios, porque se olvida, a veces parece como si no tuvieras nada en la cabeza de Dios, en el corazón de Dios. En nuestro corazón no tenemos nada de Dios, pero nuestras aflicciones nos hacen sentir eso. Por eso es que tú debes de mantenerte en la palabra de Dios, porque esas te guiarán en la enfermedad, en todo. Porque vas a escuchar la voz, y si a veces no recuerdas la palabra de Dios, tienes a tu esposo, tienes a tu familia, tienes a tus hermanos en Cristo que te la recuerdan. Recuerdo a una hermana que siempre estuvo enviándome versículos, y yo las aceptaba porque yo reconocía siempre a mi Dios. Pero en el tiempo de aflicción, Dios te da la fuerza para que sigas confiando hasta el final. Entonces dice, de modo que ellos, como no ponían su completa confianza en Dios, seguían diciendo, Dios, haz esto, haz aquello, para que creamos que eres real. Pero cuando Dios los volvía a proteger y proveer, ellos seguían sin creerle. Es igualmente, Dios nos dio la oportunidad de seguir creyéndole, nos sacó de la aflicción, pero tenemos que seguir creyéndole. Aún si no te respondiera, aún si pasara tiempo. También recuerdo años pasados, como en el 2014 o 15, yo también estaba enferma, y mi enfermedad casi duró como 2 o 3 años, y veía imposible. Pasaban los días y lo miraba imposible, totalmente imposible que saliéramos adelante, pero cuando Dios te aflige es para que lo conozcas también, porque todo tiene un propósito para los hijos de Dios. Él quiere que tú y yo lo conozcamos también en la aflicción. Él quiere que sepamos que Él está con nosotros. Aunque no sintamos que está con nosotros, que Él está con nosotros, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Su palabra es verdadera. El Espíritu Santo nos dice en Hebreos, no sean como ese pueblo. No inventen excusas para no creer. No endurezcan sus corazones a Dios, como lo hicieron ellos. Dice, o perderán la oportunidad de tener a Dios, de tener a Jesucristo con ustedes, así como ellos, los que murieron en el desierto por su incredulidad. Nuestro Padre Celestial había liberado a los israelitas de Egipto con plagas, realizó milagros. Con la misma capacidad de obrar milagros, los llevó por el Mar Rojo y destruyó a sus perseguidores.
sin falta les proveyó el maná para alimentarlos. Proveyó la columna de nube y fuego que los guiaba. Pero aún así, se decían a sí mismos y entre ellos, ¿está Dios con nosotros? Nada es más ilógico que la incredulidad. La incredulidad no quiere creer. Dios se muestra con muchas evidencias en este mundo. Nadie tiene excusas. Dios se revela a ti por medio de todo lo que existe. Eso tú lo puedes encontrar en Romanos. Ahí nos dice que no hay excusa para ninguno y ninguna persona en este mundo de no conocer a Dios, porque Dios las hace claramente visibles y entendibles en su conciencia. Lucas 16:31 dice: Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuántos saben hoy que Jesucristo resucitó? ¿Cuántos saben hoy que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos? Muchos. Jesús lo dejó claro en la parábola del rico y Lázaro. En esa parábola del rico y Lázaro, sabemos que el infierno es real y que el cielo también es real. Jesús dijo: aunque a uno se levante de los muertos, no me creerán, no se persuadirán. El rico, estando en el infierno, le dijo: Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y tocar sus labios para sentir lo fresco del agua. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno es real. En el infierno sientes, que en el infierno puedes hablar, que en el infierno sientes el tormento de esas llamas, de ese calor. Pero era tarde para el rico, porque él ya estaba ahí en el infierno, en el Seol, en el Hades, como tú le quieras llamar. Pero el infierno es real y el cielo es real. Lázaro tuvo males en esta tierra, pero vienes allá con el Señor, porque allá con el Señor disfrutó de esa paz. Y aún Lázaro, aquí en la tierra, aunque ansiaba las migajas que caían de la mesa del rico, Lázaro siguió confiando en Dios a pesar de la miseria.
en que vivía. Hasta el final, Lázaro creyó a Dios. ¿Y qué le dice el rico? Padre Abraham, dile a Lázaro. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Él le dijo al rico, en la tierra tuviste bienes, pero Lázaro males, pero él aquí está en paz. Por otro lado, todo aquel que quiere creer confía en Dios, aun si le responde, aun si ve evidencia o no la ve. Marcos 9:29 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué estaba pasando en esta otra historia, parábola de la vida en el Antiguo Testamento de estas personas? Es más, en el tiempo de Jesús, esto sucedió en el tiempo de Jesús cuando él hacía los milagros para que la gente sanara. ¿Cuál era el propósito de los milagros? El propósito de los milagros era que la gente creyera en Dios, que la gente mirara que Dios estaba ahí, que Dios estaba con ellos. Mucha gente se acercaba a Dios con una necesidad real y Dios los salvaba, y aún su misericordia, también por su misericordia los sanaba. Pero el principal objetivo era que ellos fueran salvos y creyeran a Dios. Entonces, el padre de este muchacho que estaba endemoniado le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, tú puedes estar creyendo, pero dudar y creer. Pero también le puedes decir como a Dios, por favor Dios, ayuda a mi incredulidad, quiero creerte, quiero confiar en ti, quiero reconocerte como mi Señor y Salvador, quiero que perdones mis pecados, quiero que restaures mi vida, restaura mi vida, que el pecado ha dañado mi vida. Restaura mi vida, Señor. Así puedes decirle, ayúdame a mi incredulidad, quiero creer. Hoy en día, las personas no necesitan más pruebas de que Dios es real o que Jesús es su Hijo. No necesitan más pruebas que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Salvador del alma que cree. Las personas, nosotros como personas, necesitas odiar tu pecado, necesitas arrepentirte, debes entregarte a Él, a Jesucristo. Quien prueba a Dios lo hace por las mismas razones que lo hicieron los israelitas en los días de Moisés. Quien prueba a Dios lo hace para apartarlo de su vida. Quien prueba a Dios lo hace porque aman más su pecado. Quieren apartar a Dios de su vida porque aman más su pecado. Aman sus propias vidas, sus propios caminos. Aman sus propios planes. Aman demasiado sus planes para cambiarlos por los planes de Dios, por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creas en su Hijo Jesucristo, el que Él ha enviado. Hebreos 3:10-11 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación.
y dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice, a causa de lo cual me disgusté, dice Dios. La palabra disgustar o disgusté no solo significa triste o no solo significa infelicidad o decepcionado, también significa que Dios está irritado, furioso, agitado. Dios estaba en extremo airado, irritado por el pecado de Israel. Y hoy también está airado e irritado con el pecado de la humanidad. Es decir, está airado por tu pecado y mi pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que se opone a la voluntad de Dios, eso es pecado. Todo lo que se opone a la santidad de Dios es pecado. El pueblo de Israel seguía en sus pecados continuamente. Seguía continuamente incrédulo a pesar de ver sus bendiciones en el desierto. Lo mismo hoy. Dios está airado y molesto por tu incredulidad. A pesar que ves su provisión, a pesar que veo mi provisión, a pesar que ves su cuidado, que yo veo su cuidado, y no le crees que a través de la fe en Jesucristo puedes ser salvo de su ira, de tus pecados y el infierno. Él está irado y está irritado por nuestra falta de confianza en Él, por nuestra falta de confianza en Jesucristo. Porque tú que escuchas la palabra de Dios y aún no has recibido a Cristo, Él está irado y está enojado. Pero si tú vienes al arrepentimiento y le dices, Señor, perdóname, Dios, perdóname a través de Jesucristo, a un corazón contrito y humillado, a un corazón sensible y que se humille ante Dios, Dios no lo rechazará jamás. Dios estaba airado, es decir, Dios resistió al pueblo de Israel, lo rechazó, lo repudió. ¿Por qué? Porque siempre andaban divagando en su corazón y no habían conocido sus caminos. Cuando finalmente se acercan a la tierra prometida, Dios les ordenó enviar 12 espías antes que entraran. El informe de la mayoría de ellos fue negativo y muy pesimista. Vieron a sus enemigos como gigantes. Y ellos se miraban a sí mismos como langostas, muy pequeños delante de sus enemigos. Pero el informe de Caleb y Josué fue optimista, fue con alegría, fue con gozo. No porque subestimaban el poder del enemigo, o sea, sabían que el enemigo era poderoso para poder derribarlos, pero también sabían que Dios tenía el poder y la gracia del Caleb y Josué creían que su Dios era más poderoso que su enemigo y que la gracia del Señor era mayor
que su enemigo. El pueblo cree lo que dice la mayoría e inmediatamente comienza a rezongar y a quejarse con Moisés y Aarón. Es lo mismo ahora. Cuando nosotros pasamos o tú pasas dificultades, siempre creemos lo que la mayoría dice. Y a veces nuestra confianza se debilita en el Señor porque le creemos a la mayoría. Últimamente hay mensajes en las redes sociales que pueden alimentar tu vida o te pueden derribar. Muchos creen a la mayoría. Pero pocos se atreven a creer en el poder de Dios para liberarlos. La gracia del Señor es mayor. El poder de Dios es mayor para liberarnos. Por eso, créele a la palabra de Dios. Y créele a tus pastores cuando te hablan la palabra verdadera, pura del Evangelio que está escrita en la Biblia. Créele. No te dejes llevar por la mayoría. Números 14, 22, 23 dice: Dios para castigarlos les dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿A qué se refería? Que no iba a ver a la tierra prometida. Los israelitas tenían mucha evidencia para creer a Dios, que los llevaría a la tierra, de la cual fluye leche y miel. Pero no le creyeron. No se les permitió entrar. El reposo era Canaán, donde el gran esfuerzo de andar y andar y andar llegaría a su fin. El reposo era Canaán. Simboliza la salvación. Ustedes y yo hoy pueden estar a punto de recibir a Jesucristo o han estado a punto de recibirlo, pero han estado probando y jugando, pidiendo más pruebas de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, el único en quien tú encuentras salvación. No son las religiones, no son las imágenes, no son las figuras hechas de yeso, no son los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Las imágenes, toda estatua, toda cosa que te levantes y te pones y te arrodilles ante él a adorarlo. También idolatría, ídolo, se refiere a todo aquello que pones en primer lugar antes que a Dios. Por ejemplo, tus posesiones, tus riquezas, algo más querido que a Dios, como tu familia, tu esposo, tus hijos. Eso es idolatría. No quiere decir que usted no deba amar a su familia y a su esposo, pero no debe amarlo más. Usted debe de amar más a Dios. Cuando usted ama más a Dios, entonces su amor hacia el prójimo va a ser una relación de paz. ¿Por qué? Porque usted puso su amor más a amar a Dios. Luchas con tus pensamientos, dices, no estoy seguro que sea Jesucristo. Aún no estoy listo para recibir a Cristo.
Pero un día Él te dirá o nos dirá, has tenido mucha evidencia, ya no hay más tiempo, se acabó el hoy, ya es mañana, nunca verás mi tierra prometida. En otras palabras, no veremos a Jesucristo, al Señor, al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. No lo veremos por cuanto dudaste, por cuanto no creíste, por cuanto luchaste con tus pensamientos y dijiste, no estoy seguro que Jesucristo sea Dios. Creo que Dios es esta imagen, es el carro, es esto, es lo otro, todo lo que pones en primer lugar. Pero se puede acabar el hoy, se puede acabar la gracia en 24 horas o menos de 24 horas, mañana, pasado mañana, no sabemos, en un momento cambia nuestra vida. No sigas sin creer, entrega tu vida a Dios a través de Jesucristo. Hermanos, familia, amigos, si Israel tuvo mucha evidencia, más que suficiente para confiar en Dios durante los tiempos de Moisés, cuánto más nosotros tenemos mucha evidencia. Tenemos la evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos la evidencia que Él murió en una cruz. Sabemos que resucitó al tercer día y vive y salva a los hombres, mujeres, niños, jóvenes, a todo aquel que deposite su fe en Él. Tenemos tanta evidencia. Jesucristo vive, reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. Ahí está la evidencia. La evidencia es segura. Él derramó su sangre preciosa en el Calvario por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Cristo, el unigénito del Padre, ha manifestado a Dios. Él vino en carne. Lo ha declarado, lo ha mostrado. Él ha mostrado su amor, su gracia. Ha enviado al Espíritu Santo para convencernos y llevarnos a Dios. No necesitamos un Moisés. Además de toda la evidencia histórica de los israelitas, tenemos la tercera persona de la Trinidad que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo hoy te está diciendo, no endurezcáis tu corazón. No endurezcas tu corazón. Jesucristo es la vida. En Él está la vida. No hay excusa para no creer. Ni siquiera los que entraron a la tierra prometida en el Antiguo Testamento conocieron el verdadero descanso de Dios en el sentido verdadero. Dios les ordena primero examinar a los cananeos malvados, incrédulos, impíos. Dios iba a usar a su pueblo como instrumento de juicio. Los cananeos eran paganos, tan malos, que sepultaban a sus bebés vivos en jarras, en los muros de cada ciudad que construían. Tan impíos eran los cananeos que Dios quiso barrerlos de la tierra por su impiedad y por su maldad. En lugar de exterminarlos, los israelitas se fueron a vivir allí. Es decir, en lugar de que los israelitas terminaran con los cananeos, se fueron a vivir allí con ellos. En consecuencia de lo que los israelitas hicieron, sufrieron explotación, exilio y dominio por una serie de conquistadores gentiles en el año 70 después de Cristo. Les destruyeron su templo y desde entonces los judíos han estado esparcidos por el mundo. En nuestros días, Dios los ha comenzado a reunir de nuevo en su tierra. El descanso final de Israel será y llegará el día cuando Jesucristo vuelva, cuando edifique todas las cosas. Hebreos 13:12, Dios nos hace llamado a todos
tanto a creyentes como a incrédulos, a los que no han creído en Cristo, que observemos la incredulidad de su pueblo Israel en el pasado. Muchos perecieron por incredulidad, por no creer a pesar de su protección y sustento. El Espíritu Santo nos exhorta y nos dice, no sigan este ejemplo de incredulidad, confíen en Jesucristo. Es una advertencia para que no rechaces la verdad que conoces, no rechaces la palabra de Dios en Cristo. El juicio de los días en el desierto cayó sobre aquellos que no creyeron la palabra de Dios por Moisés. La palabra hermanos no se refiere a los cristianos como hermanos santos en Hebreos 3:1. Se refiere a los hermanos raciales judíos, incrédulos. El mayor pecado del mundo es la incredulidad. Es la mayor ofensa a Dios. Y no creer nos produce el daño más grande. Estos hebreos lectores tenían conocimiento del Evangelio. Muchos profesaban ser cristianos. Ninguno activamente se considera agresor del Evangelio de Cristo, pero todos estaban contra él. No importa cuán cerca estés de aceptar a Jesucristo como Salvador, si nunca llegas a Él, sigues teniendo un corazón incrédulo. Cuando tenemos suficiente evidencia, es decir, conocimiento de la palabra de Dios, y rechazamos a Cristo, no hay más sacrificio por nuestros pecados. Solo Jesucristo salva. El Espíritu Santo dice a todos los que oyen el Evangelio, respondan a Jesús mientras su corazón esté cálido, suavizado por la verdad de Él. Respondan a su amor, a su dulce amor y a su llamado de gracia y misericordia. Si esperas demasiado, descubrirás que tu corazón se hace cada vez más duro. Si sigues en pos de tu corazón que es malo, es incrédulo, en lugar de seguir a Cristo y su Evangelio, estarás apartado de Dios por siempre y perderás el derecho de ser hijo de Dios y perderás el verdadero descanso de la salvación. Separarse de Cristo no es rechazar una religión. Separarse de Cristo es mucho más que rechazar el cristianismo histórico y tradicional. Separarse de Cristo es darle la espalda a Dios, al Dios vivo y verdadero. Rechazar a Jesucristo es darle la vida, es darle la espalda a la vida. No rechaces a Jesucristo, ven a Él, arrepiéntete de tus pecados y démosle gracias a Dios porque nos proveyó salvación a través del Señor Jesús. Damos gracias. Vamos a leer el último versículo. Dice Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Los dejamos, hermanos, en esta palabra. Creámosle a Cristo. Creámosle a su palabra cuando nos habla. Oremos un momento. Padre, estamos aquí, Señor, para darte gracias por tu Hijo Jesucristo que has enviado a este mundo para salvarnos. Señor, creemos que Jesucristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y volverá por todos aquellos que le crean. Te creemos, Señor. Gracias por tu sangre derramada por nosotros en el Calvario. Oh, Señor, te pido en esta noche que abras los ojos espirituales de los incrédulos, de aquellos que no confían. Ábreles el corazón, ábreles esos ojos espirituales para que vean las maravillas de tu palabra, Señor, para que vean a Jesucristo, nuestro gran Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos.